Estudiantes, buenos días. En esta oportunidad vamos a trabajar lo referido a las propiedades de la materia. ¿Qué son las propiedades de la materia? Todos los cuerpos están constituidos por átomos y moléculas que le van a dar una forma física diferente, y esto dependiendo al grado de ordenamiento que tienen. Por ejemplo, podemos pensar en el aire que estamos respirando, en la bolsa de arroz que tenemos en la cocina o en el vaso de agua que nos vamos a tomar. Todos estos tienen características comunes, pero a pesar de ello también tienen características diferentes. Por ejemplo, el peso, la masa, el volumen que ocupa, etc. A pesar de esto, también tenemos, por ejemplo, si pensamos en el mismo aire que estamos conteniendo en un globo, por ejemplo, para una fiesta, estamos utilizando dos propiedades de la materia, porque el aire, al colocarlo en el globo, lo estamos comprimiendo de tal manera que le estamos dando forma a ese globo. Y el globo, para contener todo el aire que podamos en esta estructura, en el globo, lo estamos estirando, dándole así una forma diferente. Tenemos ahí entonces la propiedad de la compresión y de la elasticidad. Entonces vamos a ver ahora de manera práctica otras propiedades de la materia. En la ficha tenemos materiales que solamente los podremos encontrar en el laboratorio y que en realidad sería la manera exacta de trabajarlos. Pero vamos a ver que la química es una forma muy sencilla y muy divertida de aprender y también nos permite trabajarlo en casa. Así es que vamos con la práctica. ¿Y cuál es el objetivo de esta práctica? El objetivo de la práctica es aprender a reconocer las propiedades especiales y generales de la materia, que lo vamos a realizar en dos grupos. En esta primera práctica vamos a realizar un grupo y en la siguiente vamos a realizar otro. Pero hay que saber reconocer y específicamente cuáles vamos a trabajar y en la vida diaria cuáles vamos a tener, por ejemplo, al subirnos a un autobús. Aparte de eso, otro objetivo que yo le añado para la práctica es cómo nos podemos acomodar en nuestra casa ahora que tenemos que estar en casa para evitar contagiarnos del COVID. ¿Cómo podemos acoplar lo que teníamos que hacer en el laboratorio a nuestra casa? Y de una manera muy divertida, chicos. Esto les va a encantar. Y los materiales son colorante vegetal. En mi caso estoy usando azul de metileno. Si no tuviéramos algún tipo de colorante, también lo podemos trabajar, por ejemplo, con la beterraga, haciéndolo remojar un poco en el agua, le va a dar otra tonalidad al agua. Un frasco con agua, un frasco que tengamos en casa. Puede ser una botella cortada del pico, puede ser un frasco como este de vidrio con un poco de agua. Un plumón marcador o rotulador. Una rodaja de papa. Podemos usar un pedazo de papel celofán o en mi caso yo tenía un anillado que le ponen esta tapa de colores que ya no usaba. Podemos sacar esto. Un pedazo de tiza. Si no tuviéramos tiza en la casa podemos trabajar con talco o maicena. Piedras de diferentes tamaños. En mi caso no he podido conseguir piedra, pero sí tengo ladrillos de diferentes tamaños. Podemos trabajar con esto. Un cuaderno. La ficha nos dice que pongamos en un mortero con pilón un pedazo de tiza. En mi caso no tenemos ningún mortero en mi casa, entonces ¿qué cosa vamos a hacer? Primero vamos a pasar a la tiza, en caso de los que tengamos tiza, o también lo podemos hacer con un pedazo de ladrillo o con un lápiz. Primero que vamos a hacer, lo vamos a partir. Yo partí la tiza, pero a pesar de que la haya partido, la tiza sigue escribiendo. Si la vuelvo a partir, sigue escribiendo. No ha perdido su capacidad de escribir o la función para la que está diseñada. Esto quiere decir, o esto nos demuestra, que la materia tiene la propiedad de la divisibilidad. ¿Y qué nos quiere decir esta propiedad? Que por más de que el cuerpo lo podamos dividir en varias porciones, este no va a perder sus propiedades, ni la función para la que está realizada. No pierde sus propiedades, como les mostraba, sigue escribiendo. No ha perdido de la capacidad de escribir. Entonces, ¿ahora qué podemos hacer? Yo a esta tiza la puedo desmenuzar hasta hacerla polvo, como pueden observar. Para esto también pueden usar el talco, la harina o la maicena. Es como una harina, ¿verdad? Suave. ¿Qué nos quiere decir esta propiedad o de qué propiedad estamos trabajando ahora? Ahora estamos trabajando la propiedad de la dureza. ¿Qué nos quiere decir la dureza? La dureza es
toda la resistencia que un cuerpo presenta para ser rayado. Esto está catalogado por una escala de Mohs que nos da 10 elementos que nos dicen del más duro al más suave. El más duro de rayar, que es el diamante, y el más suave, el talco. Ustedes pueden trabajar con el talco, con la maicena, y es muy fácil de rayar. Pasemos al siguiente experimento. Vamos ahora con la segunda parte del experimento, que nos dice que coloquemos de forma sucesiva una tiza. Fíjense por favor atentos qué es lo que pasa cuando colocamos la tiza. Un ladrillo y un pedazo de esponja. Observamos que la tiza, que al colocar la tiza empieza a brotar unas pequeñas burbujas. El ladrillo se hundió casi de inmediato. La esponja demoró un poco en hundirse, pero se hundió al tener bastante contacto con el agua. ¿De qué estamos hablando en este experimento? Estamos hablando de la propiedad de la porosidad. Esto se refiere a que los espacios intermoleculares que tienen los cuerpos, al no poseer una materia continua, es decir, dependen del grado de compactación de un material. Por esta razón, la porosidad no solo está presente en los objetos cotidianos de uso humano, como telas o las esponjas, sino también en la naturaleza a través, por ejemplo, de las rocas. Observamos que la tiza tiene un grado de porosidad. Es por eso que al entrar en contacto con el agua al intentar ocupar esos espacios vacíos que tiene la tiza, empiezan a botar el oxígeno presente para tratar de ocupar todos esos espacios y de esa manera hundirlo. El ladrillo tiene un grado de compactación más riguroso, se podría decir, es por eso que no tiene muchos espacios vacíos y al entrar en contacto con el agua se hunde. La esponja demora un poco más, ya que los espacios intermoleculares que tiene son muchos más grandes, pero al entrar y absorber el agua también es hundida y arrastrada hacia el fondo. El siguiente, chicos. El tercer experimento nos habla sobre la masa. ¿Qué tenemos que hacer? Nos dice que midamos la masa de un lapicero, un borrador y una regla. ¿Qué puede ser en realidad? Podemos medir la masa de un lapicero, un plumón, una tijera, no hay la diferencia. Para esto necesitamos una balanza, que en estos momentos yo no tengo la balanza y sí la contamos en laboratorio. Ustedes pueden tener en casa como no la pueden tener, pero con el simple hecho, por ejemplo, de sostener un plumón en la mano, podemos saber más o menos o tener una idea de si pesa más o tiene mayor cantidad de masa o menos cantidad de masa de un lapicero, igual que con la regla. ¿Qué nos quiere decir este experimento? Esto nos quiere decir que la masa es la cantidad de masa en una sustancia. Se reconoce con la letra M en física o para cualquier cálculo matemático y está representada con la unidad del kilogramo, la que no debe ser confundida con el peso, chicos. Por ejemplo, si estamos en la Tierra, un objeto tiene una masa de 1 kilo, supongamos 1 kilo de arroz. En la Luna también va a tener la misma masa, pero el peso va a variar. ¿Por qué? Porque en la Luna no tenemos gravedad. Entonces, ¿qué quiere decir? La masa es la cantidad de moléculas, átomos que vamos a tener contenidas en un cuerpo. Pero el peso no solo es la masa, sino también está relacionado con la gravedad y con la presión atmosférica. Ahora vamos a trabajar, chicos, con lo que es una probeta. En este caso no tenemos una probeta en casa, entonces vamos a hacer una probeta casera. Necesitamos una botella que la vamos a cortar la parte del pico y nos vamos a quedar con la base más o menos así. Con ayuda de una regla vamos a colocar y vamos a enumerar cada centímetro, que en este caso, como nos vamos a trabajar con volúmenes, nos vamos a transformar en mililitros. En mi caso, mi probeta es de 7 mililitros. La vamos a llenar con agua. Recuerden, chicos, cuando trabajamos materiales de laboratorio, las probetas nos servían para trabajar volúmenes exactos. Entonces, ¿qué cosa nos tenemos que fijar? Cuando es una sustancia no coloreada, por ejemplo, como el agua, nos fijamos el menisco inferior. Recuerden que tiene una cierta curvatura para abajo. Y si es una sustancia coloreada, nos fijamos el menisco superior, ya que va a formar una ligera curvatura hacia arriba. Entonces, vamos a comenzar la práctica. Después de que ya tenemos nuestra probeta casera enumerada, como les decía, la mía está en 7 mililitros, vamos a trabajar con
nuestras piedras de diferente tamaño. Por ejemplo, como les decía, yo no pude conseguir piedras, pero tengo ladrillos de diferentes tamaños, entonces voy a trabajar con estos. Ahora, en la ficha nos dice que trabajemos con 3 diferentes probetas. Vamos a trabajar con una sola probeta y vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, en este caso la probeta está marcada hasta 7, es decir, que mi última recta significa que tiene 7 mililitros. Ahorita nos encontramos, está en 5, la marca de mi agua está en 5 mililitros. Al añadirle yo esta piedra o este pedazo que tengo, como vemos, el agua se incrementa y incrementa el volumen en la probeta. ¿Y qué estamos viendo? ¿Cuál es esta propiedad que ahora estamos viendo? Es el volumen. El volumen corresponde a la medida del espacio que ocupa un cuerpo. La unidad de medida para medir el volumen es el metro cúbico, sin embargo, generalmente se utiliza el litro. La temperatura influye directamente. En este caso no estábamos trabajando con ello. ¿Y qué cosa nos sirve para medir volúmenes? Como ya habíamos visto anteriores en los instrumentos de laboratorio, nos sirven las probetas, pipetas, matraces, etc. En este caso estamos trabajando con nuestra probeta casera. ¿Y cómo vamos a hallar el volumen de un sólido irregular? Que en este caso, por ejemplo, es nuestra piedra. Vamos a tomar el volumen inicial y vamos a restar el volumen final. De esta manera vamos a obtener el volumen del sólido y nos va a permitir completar la ficha. En sus fichas pónganme por favor de cuánto han trabajado su probeta y cómo lo han hecho de acuerdo a sus medidas y pueden mandarme fotos también y complétenlo el cuadro. Ahora vamos a trabajar con un experimento casero que no está en la ficha pero que yo lo tengo diseñado para ustedes y espero que se diviertan. La práctica que vamos a realizar se llama peces flotantes y nos va a ayudar a determinar o a ver la densidad, que es una propiedad de la materia. ¿Qué vamos a hacer? En los materiales les pedía una rebanada de papa, más o menos así. Vamos a cortar el papel celofán o lo que les dije como que yo saqué de mi anillado, lo vamos a cortar de esta manera. Así y así para las aletas. Esta parte de aquí, que es un semicírculo, lo vamos a colocar por el medio de nuestra papa y la aleta posterior. De esta manera obtenemos un pez. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos un frasco. En este frasco vamos a necesitar medir el agua. Podemos trabajar con la probeta casera que ya hicimos. Vamos a tomar las medidas de agua y necesitamos saber cuánto de agua estamos tomando o lo estamos colocando. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar colocar la misma cantidad de cloruro de sodio, es decir, de sal. He colocado dos vasos llenos, o bueno, dos probetas llenas en este caso de agua helada, de agua fría. Y le voy a colocar más o menos para esta proporción 8 cucharas o 16 cucharillas de sal. Después de esto, lo vamos a remover hasta que ya no quede en la superficie. Disolvemos todo lo que podamos. Nos vamos a demorar en disolver porque es bastante la cantidad de soluto que le hemos echado a la mezcla. Esto lo vamos a revisar también en otra práctica. Pero observemos, ¿ha cambiado el volumen del agua? Bueno, empecemos a remover hasta lograr disolver totalmente. Mientras eso vamos a llenar en otro frasco, o bueno, la misma cantidad que hemos llenado, porque como les decía, por ejemplo, 2 botellas de esta probeta, con la misma cantidad de agua de la solución salina. Como les decía, en mi caso, 2 frascos. Y le vamos a poner unas gotas de colorante de comida. Como les decía, yo estoy usando azul de metileno, pero también podemos trabajarlo si no tenemos colorante. Puede ser con la beterraga para que destiñe un poco. En caso no tuviéramos ningún tipo de colorante en casa, no hay ningún problema porque solamente es para diferenciar las soluciones. Vamos a agitar hasta lograr disolver. Y vamos a añadir suavemente el líquido con color a la otra mezcla. Suavemente. Parece que ya lo logramos disolver. Ya está disuelto. Ahora vamos a colocar suavemente el líquido coloreado. Vamos a colocar suavemente. Como ven,
cambié de material y ahora estoy usando una jarrita pequeña para hacerlo suavemente y evitar que se mezcle. Hay que tener mucha paciencia y hacerlo suavemente. Ya estamos terminando. Y acabamos. Podemos observar, si somos muy atentos, que se han formado dos fases. Ahora vamos a colocar el pececito y vamos a ver qué pasa. Observamos que se hunde, pero no completamente. Solo se hunde hasta donde está el agua con sal. ¿Y por qué está pasando esto? El pez flota en el agua salada, pero no se hunde en el agua dulce. Esto se debe a que la densidad del pez es menor que la densidad del agua salada, pero mayor que la del agua dulce. Cuando pusimos cristales de sal en el agua, el nivel del agua no aumentó. La sal se disolvió y la mezcla ocupó el mismo espacio. Por lo tanto, la densidad del líquido aumentó. Así que aquí tenemos nuestro experimento sobre densidad. Prueben hacerlo, chicos, en casa. Esto es muy interesante. Nos vemos la siguiente clase.